Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Se está terminando el año, se está cerrando también el año político. Un año que, podría dividirse en varias partes y en la que sucede, me parece, una cuestión extraña. Parece que las elecciones hubiesen ocurrido hace un siglo. Y están acá nomás, estuvieron acá nomás, a la vuelta de la esquina, en el 27 de octubre. Sin embargo, ha sido tan intenso el proceso que se vivió después de los comicios, que forman parte de una realidad, si se quiere, extraña. Perdió el gobierno nacional las elecciones, comenzó su recuperación con aquel fallo de la Corte Suprema con la ley de medios. Cristina movió el gabinete, introdujo cambios, también modificó determinada estrategia a la hora de comunicar y finalmente esa luna de miel que había entre la sociedad, los medios y los nuevos funcionarios, el caso más puntual, el del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, esa luna de miel se rompe, se termina con los episodios de violencia, de saqueos, de rebeliones policiales, y me parece que surge, aparece, se impone un elemento nuevo para este tipo de año, para este gobierno, pero común en lo que refiere a la democracia argentina, que a veces es un pájaro de mal agüero de la democracia argentina y que tiene que ver con la economía. El dato saliente de estos últimos días es que la espiral de la inflación ha pegado un nuevo brinco, que el acuerdo que han logrado, acuerdo entre comillas, los gobiernos provinciales con la policía le va a significar a esos mismos gobiernos, a esos mismos estados, una erogación altísima. Y ya lo ha dicho por allí Hugo Moyano que el nuevo marco testigo, salario testigo, aumento testigo para las paritarias serán las remuneraciones que lograron los policías, un 30%. Extraño, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo los salarios testigos eran marcados por la UOM, uno se acuerda de Lorenzo Miguel, hasta hace algunos años. Después era el sueldo, el acuerdo que lograban los camioneros, y esta vez parece ser el de los policías. Extraña la Argentina. Y ha vivido la ciudad de Rosario una intensa negociación para designar al presidente del Consejo Municipal. Sigue Miguel Zamarini, que va a estar hoy con nosotros. Y después, bueno, una sesión en medio de escandaletes con el aumento del boleto, y en ciernes estará el presupuesto. Y en la provincia, la Cámara de Diputados y Senadores le aprobó a Bonfatti el presupuesto en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a charlar de este tema con Oscar Daniele. Y vamos a cerrar el programa hablando con un politólogo muy respetado por mí y por todos, que es
Hugo Quiroga, para también poner en foco la realidad santafesina y la realidad nacional. Están todos ustedes invitados a seguir viendo el programa. Tras el corte, con nosotros el presidente del Consejo, Miguel Samarini. ¿Me ves? Diario La Capital, desde hace 145 años, informando a Rosario y la región. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bloque 100% santafesino. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Vos sos parte de una provincia que avanza, cuando tejés lazos con jóvenes emprendedores, cuando accedes a espacios que te contienen, cuando hay oportunidades en el lugar donde naciste, cuando no te sentís aislado. Vos sos parte, cuando en los momentos difíciles sos solidario, cuando tu apoyo alienta a seguir adelante, cuando se reconocen tus derechos y tus derechos, cuando podés proyectar tu futuro, cuando ves que se hacen las obras necesarias, cuando celebrás la imaginación y el encuentro. Vos sos parte, cuando elegís el deporte y la convivencia, cuando las políticas de salud piensan en tu salud, cuando todo se te hace más fácil, cuando se acortan las distancias, cuando se amplían horizontes, cuando se reconstruye la memoria, cuando decidís darte una segunda oportunidad. Vos sos parte de una provincia que avanza, porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Naturalmente, Tontón, para todos los gustos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Te sentás en nuestro banking y le pones in a Todin. Al Autin. A la 4x4. ¿Por qué no un Tornin? A la Chatin. Etcéterin, etcéterin. Leasing. Suena complejín, pero lo hicimos easing. Leasing del Banco Municipal. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Está en el programa Miguel Samarini, presidente del Consejo. Bienvenido, Miguel. Un gusto, Mauricio. Buenas noches. Uno de los protagonistas de la semana que pasó. Duro, ¿no? La dura negociación en el Consejo. Sin dudas. Negociación desde los valores, porque a veces se piensa que la negociación esconde algo raro atrás. Digo, negociar es uno de los aspectos para luego acordar, si fuera posible, es una de las herramientas fundamentales que tiene la acción política. Entonces me parece muy bien. La cuestión es el modo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ver, para su designación como presidente operaron una serie de factores. El acuerdo con el sector del kirchnerismo, del peronismo, con Boazo,
y finalmente la presencia de Rosúa, Martín Rosúa, y de Aldo Pedro Poy. ¿Esto implica la ruptura del Frente Progresista en el Consejo? No, de ninguna manera. Pensar distinto o encontrar un espacio de diálogo no debe necesariamente entenderse como una ruptura. En este caso, de ninguna manera, no hay motivos. Además, Rosúa tiene su propio bloque, ya está votado. Aldo Poy es demócrata progresista, él tiene su propio bloque, yo sigo siendo socialista. Es un espacio de diálogo y entendimiento. Me parece que en todos los ámbitos existe un espacio. Además, dentro del Frente Progresista, 8 en total, ya algunos concejales anteriormente habían dialogado algunas cuestiones y habían llegado a una conclusión, ver la propuesta para la presidencia, ver por dónde se encaraban los acuerdos. Nosotros, me refiero a Rosúa Poy, quien les habla, también pensamos lo mismo, estamos absolutamente en el mismo criterio. O sea, unos piensan de un modo, otros pensamos de otro modo, salimos a la escena, logramos cosas, integramos todo el Consejo, porque ninguna fuerza, inclusive las que no acompañaron la presidencia y tampoco apoyaron soluciones para el sistema de transporte, igual quedaron en la integración. ¿Sabe por qué? Para mí no es una cuestión de premios o castigos, no, nunca ha sido así. No veo razón ahora, al iniciar el 9º periodo al frente del Consejo, tener que aplicar ese mecanismo. Todas las fuerzas, sin excepción, quedaron integradas en espacios donde ejercitar la política dentro del Consejo, porque en definitiva, dice, bueno, los cargos, ¿de qué se trata? De espacios para hacer política. Todos están representados. ¿La intendenta le comunicó a usted que el candidato del oficialismo era Capielo? Bueno, me hizo un comentario, sí, que podía ser. Yo la verdad no entendía las razones, porque al objetivo se podía llegar igual. La diferencia es que yo quería llegar con un entendimiento más amplio. ¿Y sabe por qué esto? No tiene que ver con un parecer personal, sino por el país donde estamos viviendo, la realidad compleja que estamos. A mí siempre me gusta la idea de estar rodeado de distintas fuerzas, las tradicionales, el justicialismo en todas sus vertientes, porque está el kirchnerismo, pero está el partido de Caballero, hay otras expresiones peronistas adentro del Consejo, hay radicales también dentro de ese espacio que había que integrarlo, la democracia progresista. Me parece entonces que ese era el criterio que yo pensaba y es el que finalmente se está dando. No jugar solamente con una de las fuerzas, que en este caso sería el PRO. No estoy diciendo hay que excluir al PRO porque es legítimo lo que el PRO ha conseguido, porque es el voto del ciudadano el que lo determina. O sea, esto no es un mecanismo, una tómbola que dio tal resultado. El ciudadano con su voto dijo, acá el primero sacó tantos votos, el segundo tanto, el tercero. Y ahí está el PRO ubicado, por lo tanto esa conformación del Consejo refleja fielmente el resultado electoral. Por lo tanto, no hay que lamentarse de nada, es lo que ha decidido la gente y así nosotros hemos actuado. Y, a ver, el hecho de que usted haya mantenido su candidatura, pese a lo que... Acá Fein dijo, lo dijo el lunes pasado, no tengo ningún problema personal con Samarini, pero no me garantizó el aumento del boleto, ni el presupuesto. Digo, ¿no cree usted que a partir de esta decisión se lo va a marginar del núcleo de poder del socialismo? Yo soy concejal, a mí me eligió el voto ciudadano. Algunos estuvieron diciendo que llegué, pero llegué. Yo me integré a la lista del Frente Progresista, como lo hizo en aquel momento la concejala Smug, el concejal Poy, ahora lo hizo el concejal Rosúa. ¿Por dónde ingresó al Consejo Rosúa? Por otra lista. Sí. Se ubicó allí, todos somos legítimos, porque ingresamos con el voto ciudadano. Luego, una vez que uno está ubicado en el escenario, toma las decisiones que la autonomía de los legisladores le da el voto ciudadano. Yo no fui puesto por nadie en particular, a mí no me pusieron en ese sitio, sino que lo tuve que trabajar con mi propio esfuerzo, con mi prédica, diciéndole a la gente lo que pienso, la gente me votó
y ahí estoy. Garantizar, esto es un término un poco exigente para los momentos, nadie garantiza hoy. Se puede decir, algunos aportan en un sentido, otros aportan en otro sentido, todos aportamos al gobierno de la ciudad de acuerdo al compromiso que cada uno tiene. Hablaba la intendenta de gobernabilidad, de que como que bueno, con Samarini, si no se votó el boleto, que al fin logró, Al final se votó. Y el presupuesto, que se va a tratar, creo, Sí. dijo, bueno, yo no tuve gobernabilidad en el Consejo. Bueno, esto queda para cada uno. Yo, en los años que he estado en el Consejo, nadie me vio que yo estuviera haciendo otra cosa que no fuera a apoyar a los intendentes de turno. A mí me tocó estar en el Consejo acompañando a Wiener intendente, después fui integrante del gabinete de Wiener, me fui otra vez al Consejo con Liz intendente, después con Mónica Fein. Nadie me vio haciendo otra cosa que no fuera trabajar para aportar a soluciones en el ámbito de la ciudad de Rosario, y en ese compromiso estoy, claro, a mi modo, con mi punto de vista. Mi recorrido, mi compromiso y mi trayectoria hace que uno, bueno, mi opinión vale, me parece que eso es lo que yo estoy queriendo significar. A ver, se dio un hecho raro para la política rosarina en el Consejo, que es que los más acérrimos opositores, hasta aquí, caso de Boazo, Smuc, ese bloque, el bloque del kirchnerismo, termine avalando el aumento del boleto, y que los que hasta hace poco eran señalados como acuerdistas y demás, que era el PRO, termine rechazándolo. ¿Qué pasó? Mire, yo lo que venía observando que en muchos proyectos la oposición acompañó y en otros se diferenció, porque si no, no podría decirse que la oposición va a acompañar todos los temas. En este en particular venía adelantando por primera vez en muchos años. La oposición iba a acompañar un aumento de boleto. La verdad que hacía muchos años que no se lograba con la oposición. En algún momento se consiguió con una mayoría ahí ajustadísima con otros concejales, luego la delegación de potestad a la intendenta hace 2 años, que tuvo eso un costo muy alto, y ahora finalmente las fuerzas lo acompañaban. Lo que ocurre es que decían, acompañamos hasta aquí, que era 3,50 el ajuste. Eso no le parecía bien al Departamento Ejecutivo, por lo tanto me pareció entonces hacer un esfuerzo mayor para convencer a todo el arco opositor de que había que juntar algunos centavos más, y con un conjunto de medidas importantes que se termina votando, porque no es solamente 3,60, se recupera 40 centavos allí, pero había que recuperar un peso. Bueno, se consigue un importante aporte de otras vertientes que le aporta fondos genuinos al sistema de transporte. Eso finalmente se consiguió. Y resulta que en el medio de esas conversaciones con todos estos concejales radicales y justicialistas, yo también tuve conversaciones con el PRO, con muchos de sus integrantes. Ellos me dijeron que de ninguna manera iban a acompañar aumentos, que venían de una campaña electoral. O sea que yo no puedo hablar por el PRO, que lo haga el PRO mismo o alguno de sus integrantes, pero no todos estaban convencidos. Por lo tanto, yo vi que la cosa venía confusa. Digo, si el PRO no lo va a acompañar, tengo que seguir adelante en las negociaciones que tenía abiertas con todos los demás concejales, a los cuales se sumaban esta estrategia el concejal de la Democracia Progresista Poi y el concejal radical Rosúa, con lo cual ya totalizábamos 13, garantizábamos no solamente darle despacho al boleto, sino abrir una negociación respecto al presupuesto. Fíjese, el gobernador Bonfatti termina aprobando el presupuesto con voto de la oposición y el radicalismo en algunos artículos acompañó, en otros se abstuvo. Yo fui concejal en minoría por el oficialismo y tuve también que hacer lo mismo, hablar con toda la fuerza, llegar a un acuerdo. Cuando se piensa en acuerdo, alguien está imaginando, en nuestro caso, yo no tengo por qué preocuparme, estamos haciendo
los acuerdos lógicos de la política, el espacio que podamos compartir. Si se toman decisiones de gobierno, que también la oposición pueda participar de ello. Yo lo veo así. Si usted va a pavimentar 10 cuadras, por decirlo, o va a hacer una obra importante de saneamiento en un barrio, que también se diga, los concejales de la oposición me están acompañando, y sea un logro de todos. No hay margen para otra cosa en esta realidad, ¿eh? Yo no veo que nadie tenga tanto poder acumulado para hacer las cosas solos, en soledad completa, sin acudir a la convocatoria de más fuerzas. Como lo hicimos en febrero, enero, con los problemas de inseguridad que atravesaban la ciudad, que hizo la intendenta, convocó a todos y todos estuvimos. Yo me muevo con la misma lógica. No es que me sienta más tranquilo, lo veo más conveniente para el momento que estamos. Y además tiene que ver con lo ideológico, porque yo me siento más cerca en la conformación de un espacio, sin traspasar los límites que le da la identidad de su propio partido. Me siento más cómodo integrándome con fuerzas del campo popular. El radicalismo y el justicialismo están en el campo popular. Por ahí, con otras fuerzas, yo no veo problema de llegar a acuerdos, pero pongo límites, porque eso tiene que ver con lo ideológico. Y eso es un límite que no estoy dispuesto a pasar. Samarini, muchas gracias por haber venido y toda la suerte que la va a necesitar. Sin dudas, porque es un cargo de mucha responsabilidad. Gracias por venir. Buenas noches. Estuvimos con el presidente del Consejo, Miguel Samarini. Ya viene al programa Oscar Daniele, diputado provincial del peronismo. Diario La Capital, desde hace 145 años, informando a Rosario y la región. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Frente Progresista Cívico y Social. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Defendemos los derechos de todas y todos. Impulsamos el crecimiento de la región. Legislamos con responsabilidad y compromiso social. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Oscar Daniele, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. A ver, una de las sorpresas fue que el peronismo, creo que por primera vez en mucho tiempo, le votó el presupuesto a Bonfatti unánimemente, ¿no? Sí, en realidad nosotros estábamos buscando, después de las elecciones, la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo entre todos los bloques de justicialismo, en 3 o 4 puntos, y entre ellos tenía que ver el presupuesto. Bueno, y en función de las cuestiones que sucedieron últimamente, que son de conocimiento público,
en cuanto al conflicto que tuvo la provincia de Santa Fe con su fuerza de seguridad, es que era un consenso unánime adentro del justicialismo que deberíamos, por lo menos en general, facilitarle el presupuesto al gobernador por dos cuestiones. Fundamentalmente porque era una decisión de todos los peronistas. Segundo, porque nosotros buscamos en muchas resoluciones políticas evitar que el socialismo se victimice o se excuse permanentemente de no solucionar problemas en aras a algunos impedimentos legislativos que tengan. Bueno, eso daría para mucho más, pero eso en síntesis fue lo que llevó a todo el justicialismo a encolumnarse en la decisión de aprobar en general el presupuesto de la provincia. Esta situación que se dio del peronismo votando de una misma manera en todos sus subbloques es una rareza. Digo, ¿hay alguna chance de que esta situación de división, de dispersión que se ve en 11 subbloques se modifique? Porque digo, los resultados están a la vista. No le fue nada bien electoralmente al peronismo. Bueno, en realidad las chances van a estar sujetas a las posibilidades de que los actores le den al acto político de la posibilidad de unificar criterios legislativos, aunque sea. Es decir, nosotros habemos un grupo de compañeros que estamos propugnando este tipo de canalización legislativa a partir de tener un voto unánime adentro del justicialismo. Ahora, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos, no es una cuestión de amontonarse, porque ¿sabe qué, Marona? No nos va a creer la gente tampoco. Entonces, nosotros queremos evitar dos cosas. Primero, terminar, nosotros no tenemos, por lo menos los diputados, no tenemos respaldo político cuando hablamos, o autoridad política cuando hablamos de unidad a las bases del justicialismo. Porque lo primero que nos contestan son 11 bloques, muchachos, 12 bloques en la Cámara de Diputados, no tienen autoridad para hacerlo. Y lo segundo, y fundamentalmente, es la posibilidad de tener una estrategia legislativa, no electoral. Nosotros hablamos de estrategia legislativa donde nos apoyemos unos con otros los proyectos que diferentes legisladores tienen, y muchas veces por los mismos desencuentros nuestros no salen los proyectos. Bueno, en realidad lo que nosotros buscamos como una primera etapa es la unidad legislativa del justicialismo. Si eso se transforma en una posibilidad electoral, Dios dirá, pero la primera etapa es tener una estrategia legislativa donde converjan todos los sectores del justicialismo representados en la Cámara. Usted pertenece al bloque que originariamente estaba referenciado en María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa se fue y a partir de ahora, ¿cuál es la estrategia que tienen ustedes? Porque me imagino que ya estarán pensando en cuál será la salida electoral. Sí, en realidad dos cosas. Primero, lo de la salida electoral está puesta en el tiempo y eso va a estar sujeto a todas las variantes que adentro del justicialismo se dé, porque también eso va a tener que ver con lo que nacionalmente sucede. Ahora, en lo que hacemos en este tiempo es mantener 2 o 3 líneas de acción desde que la compañera María Eugenia Bielsa era diputada. Es decir, desde la posibilidad legislativa, un férreo control en cuanto a las finanzas públicas, porque hay un montón de cuestiones que hasta el día de hoy, pedidos de informe que nuestro bloque ha hecho en función de la administración de los dineros públicos que no fueron contestados, tener un criterio de designación en la justicia cuando nosotros decimos que no puede ser que un juez pueda ser avalado en la legislatura con menos de 6 puntos, cuando en una escuela secundaria con menos de 6 no se aprueba. Es decir, hay varias cosas que la mantuvimos en el tiempo. Ahora, eso es en cuanto a la cuestión legislativa. Y a lo político, bueno, nosotros obviamente, la compañera Bielsa está teniendo contacto con muchos, no solo con muchos compañeros del peronismo, sino con muchos sectores del peronismo, muchos sectores de organizaciones sociales. Es decir, ella cuando decidió que no seguía en la Cámara de Diputados tuvo un apoyo masivo desde, si se quiere, el anonimato, porque obviamente se lo expresaban a través de correos o de otras formas a la compañera,
Y bueno, obviamente María Eugenia Bielsa hoy está en la etapa, en la tarea privada, entonces le dedica tiempo a su tarea privada, a su laburo privado, y después recorre la provincia. Eso sobre la base o la idea de tener una información bien aceitada de cuál es el pensamiento, no solamente del votante del peronismo, sino de todos los habitantes de la provincia, desde Florencia hasta Teobal, hasta Rufino, y en función de eso nosotros creemos que a finales del 2014 vamos a tener testeado cuál es lo que realmente, o qué es lo que realmente el votante santafesino quiere de sus gobernantes, y en función de eso se armará una estrategia electoral. A ver, uno escucha recurrentemente la crítica desde el peronismo a la inseguridad en Santa Fe, la mala gestión respecto a lo que hace a esa área, los 200 y tantos muertos en Rosario, los aumentos de impuestos, pero el socialismo, el Frente Progresista, gana cada vez más fácil. En realidad, nosotros creemos que eso está facilitado por la poca opción o la débil opción que le ponemos enfrente al Frente Progresista. Es decir, esto no quiere ir en desmedro de quienes fueron candidatos, pero cuando una provincia, sus habitantes y fundamentalmente sus votantes visualizan que quienes están enfrente del socialismo y que quieren gobernar la provincia de Santa Fe ni siquiera respetan el lugar que correspondería a los candidatos más votados del peronismo, entonces dicen, esto, como decíamos recién, es decir, estos tipos para dónde enganchan, porque si no, estoy hablando puntualmente que si María Eugenia Bielsa fue la candidata más votada del peronismo y no se le reconoció el lugar que naturalmente le correspondía, porque nosotros no éramos oficialismo en la provincia, y a pesar de eso, bueno, terminó siendo una diputada rasa. Es decir, bueno, la gente cuando ve esas cosas no tiene por qué confiar en nosotros. Y nosotros, cuando digo nosotros hablo del peronismo, nosotros lo que tenemos que reconstruir, más que alquimias electorales, nosotros lo que tenemos que reconstruir es la confianza con el votante santafesino. El votante santafesino le perdió la confianza al peronismo. Y eso es lo primero que hay que reconstruir, porque si no, temo que en la provincia de Santa Fe se refleje lo que sucedió en la ciudad de Rosario. Esto es, que el peronismo, a partir de la posibilidad de no acceder al Ejecutivo de la ciudad, nunca más lo pudo recuperar. Reforma constitucional. Hasta el día previo al paro policial en Santa Fe, Bonfatti decía, bueno, voy a convocar a los partidos, a los referentes de los partidos. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma? Nosotros ya nos expresamos en su momento en cuanto a que hubo varias expresiones en el peronismo y como siempre diversas. Es decir, nosotros creíamos que no era, y esto lo dijimos antes del conflicto policial, nosotros no creíamos que era oportuna porque estábamos sobre la cuestión de la inseguridad en la provincia de Santa Fe. Entonces, haciendo referencia y en función de eso, nosotros decíamos, si no tenemos la capacidad, y en esto nos hacíamos cargo por el lugar que nos corresponde, pues nosotros somos un poder también en la provincia de Santa Fe. Si no somos capaces de solucionar un tema como que es el que la gente de todos los niveles sociales, porque esto no lo sufre el rico, el medio, lo sufren todos. Y en algunos casos, en los barrios lo sufre más la gente que menos tiene, porque convive con eso. Entonces nosotros ante semejante escenario, no te olvides que nosotros habíamos aprobado una ley de seguridad, de emergencia en seguridad, que fue vetada por el gobernador. Es decir, ante la imposibilidad de acordar pautas comunes para la solución de este grave problema que era la inseguridad, decíamos que estábamos a destiempo de la reforma constitucional. Creo que al día de hoy la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe no tiene los números suficientes. ¿Usted cree que no podrá haber acuerdo con otros sectores del peronismo?
Yo hablo legislativo, por ¿no? el lugar nuestro. Yo creo, nosotros no estamos de acuerdo y creo, porque he hablado con compañeros de otros sectores, en donde hace un tiempo tenían la posibilidad de una discusión o sentarse a discutirla. Y ahí sí es verdad lo que vos decías de que a partir del conflicto policial fueron virando un poco esa opinión. Bueno, el gobernador obviamente tiene todas las facultades para convocar a los actores que deba convocar para esta decisión, pero casi te diría que va a ser muy difícil que pueda salir la aprobación para una reforma de la Constitución. Desde lo personal, le hago la última pregunta. ¿Cómo observa las referencias nacionales del peronismo y con cuáles se identifica? Hay un gobierno kirchnerista, hay una oposición dentro del peronismo con Sergio Massa, aparece Scioli hoy ligado al kirchnerismo más que nunca. Yo en esto, y lo hablo permanentemente con mis compañeros, no solamente los legisladores, con los compañeros de la política, que muchas veces yo no pongo la cabeza en lo nacional porque creo que nosotros en el contexto nacional no nos dan el valor que nos deberían dar porque no somos capaces de llevar una estrategia ganadora nunca, jamás a Buenos Aires. Entonces, ese es un punto. Ahora, el segundo punto, a diferencia de lo que muchos creen, obviamente yo puedo estar equivocado, el gobierno no puede tener algunos problemas en cuanto a la gestión, lo que le ha pasado a la presidenta, pero es un gobierno consolidado, es un gobierno consolidado. Con errores, con acierto está consolidado. ¿Por qué digo esto? No den por muerto al enfermo. Primer punto. Segundo punto, lo de Massa, yo esto lo digo con mucho respeto, me da la impresión que la construcción en contra de algo, una construcción en oposición a algo, y todas esas construcciones se complican cuando, si por suerte les toca gestionar, tienen que definir un criterio político de gestión. Pero está obviamente desde el punto de vista político, un hombre que se ha instalado fuertemente. Y Scioli está gestionando la medio país, y la verdad que creo que la está sacando adelante, porque yo, y en esto quiero hacer un reconocimiento, ¿no? Cuando se arma este problema de la policía, en el cual creo, y esto es una opinión política, para alejarla de cualquier interés partidario, yo creo que De la Sota marcó el peor precedente que se podía marcar en la historia en la solución de un conflicto laboral, ni siquiera lo pongo en el rol de la policía, laboral. Y obviamente Santa Fe también estuvo muy mal en cuanto a la solución del conflicto, porque da mucha bronca cuando acá ha habido problemas gremiales de UPCN, de ANSAFE, de ATE, del gremio que sea, el gobernador lo primero que hacía era decir, bajan el reclamo, vuelven al trabajo y charlamos. No se negocia bajo presión, es el ABC de cualquier hombre que va a una unidad básica o a un comité. Ahora, acá se convocó a las fuerzas políticas para el lunes y el domingo se tiraban cifras a la policía que eran sistemáticamente rechazadas. Otro recurso que debería dejar de lado el socialismo en cuanto a la puesta en escena permanente para socializar los problemas de la política. Y en ese sentido creo que, volviendo al tema de Scioli, está gestionando medio país y estoy absolutamente convencido, a riesgo de equivocarme, que la solución que le dio Daniel Scioli al problema de la policía encolumnó al resto de las provincias que quedan en problema, porque le sacó el argumento a los amotinados. Entonces yo en este sentido, fundamentalmente por la pregunta, Massa buscará su crecimiento nacional, que le va a costar, Scioli está nacionalmente instalado, y después está el gobierno de la nación que definirá quiénes lo representen en cuanto a su candidatura. Yo que pienso, nosotros tenemos que armar una estrategia electoral para que algún día el peronismo de Santa Fe lo tengan en cuenta en el contexto nacional y no sea solamente un suma diputado para las políticas nacionales. Gracias por haber venido, Daniel. No, gracias por la invitación. Estuvimos con el diputado provincial Oscar Daniel y tras el corte viene aquí el politólogo Hugo Quiroga.
Diario La Capital, desde hace 145 años, informando a Rosario y la región. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Argentina en noticias. En 2014, Shell triplicará sus inversiones en Vaca Muerta. El presidente de la compañía, Juan José Aranguren, aseguró que las inversiones en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales durante el próximo año pasarán de 170 a 500 millones de dólares. Según el Ejecutivo, se necesitan 300.000 millones de dólares para desarrollar el yacimiento de la provincia de Neuquén, para el que el país alcance la soberanía energética para 2020 y produzca por 40 años más. El gobierno entregó 60 millones de pesos en préstamos para emprendimientos a casi 1.900 jóvenes de todo el país. Se trata del programa Capital Semilla del Ministerio de Industria, destinado a promover el desarrollo y la consolidación de empresarios nacionales, que desde 2010 lleva entregados 200 millones de pesos destinados a financiar 6.000 proyectos. Durante el acto de entrega en Casa de Gobierno, la ministra de la Cartera Industrial, Débora Giorgi, destacó la ejecución del programa. Y la verdad que cuando uno ve las cifras de las pymes industriales que se crearon del 2010 a la fecha, 12.000 están lideradas por hombres y mujeres de menos de 35 años. Eso tampoco es casualidad. Y esos empresarios a los que se sumarán, estoy segura, los 1.839 Capital Semilla que este año fueron ganadores del préstamo de honor, son la base fuerte y sólida de un empresariado nacional comprometido, federal. La Cámara Argentina del Juguete prevé buenas ventas para la Navidad. Su titular, Norberto García, dijo que la gente respondió bien a la oferta del juguete nacional en un contexto de difícil competencia con multinacionales apoyados en publicidades, películas y series para popularizar sus productos. García se refirió a la importancia del juguete nacional que provee el 50% del mercado, ya que el resto depende de la absoluta influencia del producto importado. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial. La cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Unión Provincial posibilita. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Frente Progresista Cívico y Social. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Hugo Quiroga es profesor de Teoría Política de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional del Litoral. Está ahora con nosotros. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Decía afuera del set qué temática amplia tenemos, ¿no? Porque, a ver,
Esto de la rebelión policial era impensado, finalmente ocurrió, los saqueos, la denuncia del gobierno diciendo que es un plan de desestabilización de la policía. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que lo que hay que ver es la crisis. Y si no se quiere usar la palabra crisis, usaría otra peor, la descomposición social y ética que hay, tanto en las instituciones o en la sociedad. Es decir, que hay una mutación en la democracia muy clara desde el 2001 hasta ahora, con algunos matices más negativos a partir, yo diría, del gobierno de Cristina Kirchner. Hay algunos hechos que son muy elocuentes. Desde el punto de vista institucional, yo diría querer controlar a la justicia, Consejo de Magistratura, y algunas otras propuestas de reforma, pero también hay, yo creo, una deuda pendiente de la democracia en Argentina, diría, desde 1983 hasta la fecha. Una, hay dos lugares de la sociedad argentina, dos instituciones, donde no entró la democracia. Una son los sindicatos y otras son las fuerzas policiales. Los sindicatos, buscando la libertad sindical, hay dos resoluciones de la Corte Suprema que habilitan a la libertad sindical que no se cumplen. No se cumplen cuando es la Corte Suprema la que decide. Eso no está diciendo que en la sociedad argentina una decisión de la Corte Suprema no se cumple y no la cumple el ministro de Trabajo. Eso nos está diciendo qué tipo de democracia estamos construyendo. Y la otra es la policía. La policía. O sea, se democratizaron las Fuerzas Armadas, con sus altibajos, pero no la policía. Hay una policía que es excesivamente numerosa, no porque no hagan falta efectivos, sino porque no puede estar centralizada de la manera que está. Yo no soy un especialista, claro, en esta materia, pero la policía bonaerense tiene 60.000 hombres, más que el ejército. Por tanto, eso hay que rever. Lo que hay que democratizar la policía significa tener un plan global de transformación de la policía. Lo interrumpo en esto. Parece ser que la policía es, en Santa Fe, en Buenos Aires y en provincias pobres, un lugar donde acceden en busca de trabajo quienes no lo encuentran en otro lado. Así es, ¿no? Eso es absolutamente así. Gente que efectivamente sabe que en los lugares más chicos no hay trabajo y van hacia la policía. Bueno, descentralizar la policía me parece... Hay una posición de Zaffaroni que es muy concreta, que es descentralizar la policía, forma parte de la reforma y democratización de la policía. Que haya policía municipal, que haya una policía regional o provincial o estadual y una policía federal. Entonces, eso ayudaría. Y luego, acá se ve otro problema, que es un problema institucional de insubordinación de la policía hacia las autoridades, porque la policía no puede acuartelarse como si fuera un gremio cualquiera y decir, nosotros no salimos a la calle. Su estatus hoy por hoy es otro. Sí, sí. Y la otra cuestión es que me parece que eso está revelando en esta metamorfosis, en estos cambios de la democracia desde el 2001, con una profundización a partir de 2007-2008, está revelando de que hay una situación de anomia muy grande en la sociedad. Sí, esa palabra me parece que define... La anomia es la ausencia de reglas, la ausencia de normas. Es decir, lo que se ha perdido es, o se ha borrado, mejor dicho, las fronteras entre lo que está permitido y lo que está prohibido. Sí, entonces, yo voy y nos juntamos 20.000 personas y destruimos toda la zona céntrica de Buenos Aires porque triunfó Boca. Yo voy y pongo 6 tiros en
en una combi. 12. Digo, 12 tiros. No 6, 12. Luego, ¿qué implica esto? Implica que no hay ese límite entre, o esa frontera entre lo permitido y lo no está. Eso es anomia, ahí hay ausencia de ley. Y la otra cosa que revela esto, que también se revela con la policía, es la sensación de impunidad, que es el otro elemento. Ahora, si la sociedad mira hacia arriba y mira en la cumbre y ve que tenemos una historia de impunidad frente a las grandes situaciones de corrupción que ha habido en la cumbre. No me refiero solo a este gobierno, me refiero al propio gobierno de Menem también. Si hay una sensación de que la corrupción finalmente es impune, bueno, quiere decir que la ley no se cumple. Si hay, no solo una, hay varias resoluciones de la Corte Suprema que no se cumplen, hay una sensación de que la ley no se cumple. Hay impunidad, porque está también la sentencia de la Corte que repone a un fiscal en la provincia de Santa Cruz y que tampoco el gobernador lo cumple. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que acá tenemos una democracia que entusiasmó a la sociedad argentina en 1983. Una alegría frente a la dictadura militar sangrienta. Pero esa democracia fue cambiando, fue transformándose, porque así es como sucede, la democracia se construye, la democracia la hacen los dirigentes y los ciudadanos, no es una obra divina. Por tanto, hubo un 2001 que reconfigura ese modelo democrático y lo reconfigura porque abre una crisis a nivel de los partidos profunda, se disuelve las identidades partidarias, hay un voto muy volátil. Y luego yo creo que no hay en el interior de esta democracia controles suficientes, controles en el propio aparato de Estado, y esta crisis me parece que es de tipo cultural, en el sentido de cultura política, de anomia, de falta de, yo diría hasta de una crisis de autoridad, porque lo que revela también la rebelión policial, no usemos el término rebelión, lo que revela el acuartelamiento es una falta de autoridad. Pero esto es un fenómeno viejo de la democracia, no solo argentina, sino mundial. Es decir, el hecho de que finalmente los gobernantes no tienen autoridad política, solo les cabe usar la fuerza para poder hacerse respetar. Claro, y yo me pongo del lado, a ver, los policías dirán, bueno, usamos la fuerza y logramos el 30-40% de aumento. Digo, como antecedente es tenebroso. Absolutamente, porque primero que ya la policía señaló el monto de aumento. Sí. Los empleados estatales van a decir 40, los privados, bueno, se verá. Pero ya van a decir acá, Moyano fue reemplazado por el acortalamiento policial. Cuidado, yo creo que la policía es un trabajador, claro, pero no es cualquier trabajador. Y tiene que ganar muy bien porque se está jugando la vida y está defendiendo los bienes y las personas de la sociedad. Pero también es un trabajador y hay que contemplarlo a eso. Ahora, lo que un verdadero programa de democratización de la policía también debería incluir, además de lo que yo dije antes, una policía judicial que nosotros no tenemos. No puede ser la misma policía que sale a la calle a reprimir cuando hay manifestaciones, cuando hay estallidos sociales, o a controlar, que la que investiga los hechos, los delitos. Eso claramente, y bueno, esto no se ha hecho en Argentina. Esta es una materia fundamental y pendiente de la democracia argentina, es democratizar la policía y luego democratizar también los sindicatos.
Le quería hacer la siguiente consulta respecto a un tema que aparece en agenda, desaparece de la agenda y que tiene que ver con este deseo del gobernador Bonfatti de reformar la Constitución en Santa Fe. ¿Usted cree que es necesario, que es el momento? Yo creo que es necesario reformar la Constitución. Hay algunos aspectos. Primero, la Constitución provincial está en mora con respecto a lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que las constituciones provinciales deben actualizarse en determinados puntos. Eso está en mora, primera cuestión. Segunda cuestión, se pueden... circunstancias históricas muchas veces no se encuentran y vamos a tener problemas de aquí en adelante y van a ser difíciles. El tema está en saber si hay acuerdo para la reforma. Al parecer no. Entonces no va a haber reforma. Ese es el punto. Cuando Alfonsín quiso hacer reforma, se puso y además convocó a un consejo para la reforma y quería un modelo, un diseño institucional semipresidencialista como el francés, el peronismo dijo que no. Cuando el peronismo, liderado por Menem, dijo sí quiero reformar la Constitución, ahí se pudo hacer. ¿Pero por qué se hizo? Porque Menem quería quedarse 10 años en el gobierno. Si el peronismo, habría que ver acá los distintos sectores del peronismo de la provincia, si el peronismo quiere, se reforma la Constitución. Si el peronismo no quiere, no se va a reformar. Sí creo que hay que reformarla, porque hay que mejorar el sistema electoral. Creo que no puede existir un sistema mayoritario en la Cámara de Diputados, ¿no? Creo que hay que ir hacia un sistema proporcional e incorporar algunos derechos que están incluidos en la Constitución Nacional. Ahora, este podría ser un buen momento histórico, pero lo importante es saber si hay acuerdos para esto. Lo que creo que no va a pasar es la unicameralidad. Eso ya está descartado. No pasa ni en sectores del radicalismo y mucho menos en el peronismo, que tiene su base territorial en senadores. Por tanto, el problema pasa por ahí. Yo creo que hay que reformar a la Constitución. Primero estamos en mora y en segundo lugar se reforma solo si hay acuerdo. Y otra pregunta le quiero hacer, dada su experiencia, ¿imaginó que el peronismo santafesino iba a convertirse en lo que se convirtió, apenas un sujeto pasivo de la historia política santafesina, perdidoso en la mayoría de los departamentos, sin ganar Rosario, desde los 70, pero no ganando la ciudad de Santa Fe, perdiendo el norte, y que iba a aparecer una figura como del CEL quitándole votos? No. Creo que el peronismo provincial no tiene un líder. Ese es el gran problema del peronismo. Reutemann fue un líder. Aunque haya venido en su momento de afuera de la política, haya sido un outsider de la política en sus orígenes, luego ya no lo fue. Pero Obaid fue otro líder. Ahora, evidentemente el peronismo de la provincia de Santa Fe hoy no tiene un líder. Y el peronismo es un movimiento que por propia tradición necesita de liderazgos. Bueno, cuando encuentre un líder probablemente haya una unificación. Tal vez un líder refractario a las políticas nacionales, porque me parece que el santafesino lo que siempre ha buscado, con Reutemann o con Obaid o con Wiener y con Bonfatti, es diferenciarse de los gobiernos nacionales. Sí, pero es casi seguro que es así, y más hoy. Alguien a lo mejor que se podría referenciar, tal vez, en Massa, tal vez. Pero hoy Massa no convoca al conjunto del peronismo santafesino. Entonces, hoy yo creo que el gran problema, y es casi una diáspora lo que tiene, es como lo que le pasó al radicalismo, una diáspora. Son 11 subbloques. Con 11 subbloques, eso es impensable. Frente a todo eso, y frente a, yo diría, también a la disconformidad, porque esto
no hay que olvidarse, frente a la disconformidad y la insatisfacción de los ciudadanos ante determinadas políticas públicas que no gustan o ante la ausencia de cosas que mejoren su calidad de vida, la gente vota a Del Cel. Ahora, yo digo, a Del Cel se lo criticó muchísimo, porque venía fuera de la política, porque es un cómico. Bueno, en Italia también hubo un cómico, pero Reutemann, que fue un gran líder y creo que todavía tiene algún peso, venía de la Fórmula 1. Palito Ortega, que además cantaba muy mal, fue gobernador de Tucumán. Scioli era motonauta. Es decir, luego, es decir, que no hay muchos otros elementos que nos dicen que los outsiders pueden y llegan en la situación actual de la transformación de la política contemporánea, llegan a puestos de gobierno. Luego algunos seguirán, otros no. Sí. Y otros serán una tormenta de verano. Así es. Gracias por haber venido, Hugo. No, gracias a vos por la invitación. Estuvimos con el profesor Hugo Quiroga analizando la realidad política, el corte, el último y después las conclusiones. Me ves. Diario La Capital, desde hace 145 años, informando a Rosario y la región. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Te sentás en nuestro banking y le pones IN a Todin. A la Autin, a la 4x4, ¿por qué no un Tornin? A la Chatin, etcéterin, etcéterin. Leasing, suena complejín, pero lo hicimos easy. Leasing del Banco Municipal. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Se nos pasó el programa, creo que ha sido muy interesante con Samarini y Daniele y al final con el politólogo Hugo Quiroga. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves.